Estamos empezando la grabación. Ok, chicos. Entonces vamos a hablar de lo que es traducción del ADN. También vamos a hablar de algunas mutaciones, que es muy probable que les venga más de este tema en su final, porque que yo sepa o me acuerde, en mi final sí me vino más de traducción. Al menos yo lo sentí así. Hay como que más para preguntar. Entonces, sí es que les puede venir mucho de esto. Bueno, igual intentan como que ser parciales con las preguntas, pero hay temas a los cuales, no sé, las preguntas son muy fáciles o es un tema un poquito más fácil, entonces como que consideran tomar más preguntas de otros temas que puedan ser un poquito más complicados para equilibrar, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que sí vino mucho ese tema, entonces casi me olvidó la cámara. Todo bien, para que pueda escucharlos. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es traducción, mutaciones y regulación genética. Como les dije ayer, hay un código genético para poder realizar lo que es la traducción. Tienen que ver el código genético, como un diccionario, básicamente. ¿Okay? Es un diccionario que va a usar la célula para traducir la información de ADN o ARN en proteínas. En este caso, bueno, vamos a usar el ARN mensajero para esto. Y como les dije, por acá, por ARN mensajero, ustedes no lo están viendo acá, pero aquí debe haber una secuencia de codones, ¿ok? Esto, lo principal es que va a ir acá. El ARN mensajero es el que tiene los codones, ¿ya? Que van a ser un grupo de 3 bases o nucleótidos, van a conformar un codón. Ok, pero vamos por partes. Bueno, en este caso el código genético está conformado por 64 codones. Si ustedes hacen la multiplicación de aquí con aquí, o sea, la columna parece, pues van a encontrar o tripletes. 61 van a codificar algún aminoácido. Esto quiere decir que son con sentido. Con sentido indica que van a codificar un aminoácido. Y bueno, 3 codones de terminación o stop, y esto se les llama sin sentido, porque no codifica ningún aminoácido. ¿Okay? Dentro de los codones con pues vamos a tener el codón de inicio, que no solamente va a codificar el inicio de la traducción, sino también va a codificar lo que es la metionina, que esto se puede usar para producir una proteína. Entonces, para que se acuerden, porque no se pueden olvidar los codones de terminación, que son 3, que vienen a ser, bueno, uracilo con adenosina, perdón, adenina, que estoy hablando, adenina o en este caso uracilo con adenina, guanina, y uracilo con guanina y adenina. Pueden, si quieren verlo de esta manera, el uracilo siempre va primero y se supone que siempre hay uracilo, adenina y guanina, sí, siempre. O sea, no entra citosina acá. Entonces, a veces están juntos, uracilo con adenina, y lo último que sería la guanina, y bueno, solamente al inicio es como un monito, ¿no? Si lo quieren ver de esa forma, es como UAA. Entonces, pero no se pueden olvidar esto porque eso sí les pueden preguntar. Intenten encontrarle sentido, al menos así le encuentro yo el sentido. Sé que tal vez no les va a funcionar, pero bueno, así le encontré yo el sentido un poquito. Entonces, bueno, procariotas, sí quiero que sepan, esta les puse como dato extra, vamos a hablarlo de esto más adelante, al momento que veamos la traducción en procariotas, pero en eucariotas utilizaríamos la metionina, pero en procariotas utilizaríamos lo que es la formilmetionina, que es básicamente una modificación a la metionina, ¿ok? Eso solamente usamos en procariotas, pero en eucariotas usamos metionina. Es lo mismo, solamente, bueno, casi lo mismo, solamente que le añaden el formil. ¿Okay? Y bueno, como les dije, cada codón va a codificar para un solo tipo de aminoácido. Lo que quiere decir, como se los repito, que solamente los 3 de uracilo van a codificar a fenilanina, creo que se llama. Pero también puede ser 2 uracilos y una citosina a fenilanina. Cuando sucede que ácido es traducido, o sí, claro, sería traducido por 2 codones, es cuando es degenerado, ¿ok? Degenerado o redundante. Y como les dije ayer, pueden verlo como que a fenilanina no le basta un codón, sino que tiene que tener a otro también que lo codifique. Entonces, es como es un degenerado, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, podría funcionarles. Entonces, bueno,
básicamente esto. Recuerden que es como un diccionario y cada aminoácido va a tener sus codones. Y recuerden que la proteína viene a ser el grupo de aminoácidos. ¿Sí? Y bueno, esto más que todo se va a usar en el ARN mensajero. Bien. Bueno, también tener presente que con respecto al código genético, esto va a ser universal. Entonces, lo único que se diferencia va a ser en la mitocondria. Como ya les dije en una clase pasada, la mitocondria es diferente en donde esto vendría a ser UGA, por ejemplo, uno de ellos, porque son tres, pero aquí en mamíferos, porque acá dice invertebrados, levaduras, en mamíferos vendría a ser AGA o AGG. Sí. O sea, en mitocondrias, en mamíferos vendría a ser estos dos, pero el código universal vendría a ser UGA. ¿Okay? Bien, aquí les pongo otra imagen para que más o menos se guíen, porque a veces esto es muy tedioso, son tantos, y no se tienen que aprender todo esto, no les van a preguntar de cada uno de ellos, igual tienen el cuadro, pero bueno, ahí para que lo tengan. Aquí para que puedan ver, los únicos que no son degenerados, que tal vez sí les puedan preguntar, es la metionina y la tripsina, ¿ok? Solamente van a ser codificados por un codón, o sea, por 3 nucleótidos, nada más, ¿ok? Son los únicos. Los otros, perdón, sí, por 2, por 3, por 4, por 6, ya estos son muy degenerados. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Ya? Bien, algunas características del código genético, bueno, que es continuo, no sobrelapante, lo cual quiere decir, como les dije, continuo es que este viene a ser un codón, acá hay otro, 3, 4, 4 codones y bueno, acá hay más, ¿ok? Pero va a codificar o va a traducir un codón, los dos codones, 3 codones en orden. No usa el primer codón para traducir lo siguiente y no usa parte del primer codón, digamos, para traducir otro, no. O sea, esto va a traducir una proteína, un aminoácido, este otro, por lo tanto no puede como que sobrelapar, como dice, ¿no? O sea, no puede traducir a partir de ese mismo aminoácido, sino que cada aminoácido tiene su codón, por lo tanto ese codón se traduce en conjunto, no entra otro para, como que para traducir. No sé si me dejo entender, pero por ahí. O sea, este es un aminoácido, no va a entrar este e intentar traducir por acá, porque este ya fue traducido segundo plano, ¿okay? Por así decirlo. Entonces, y también no se va a usar los nucleótidos como comas, ¿no? Como puntuaciones, como dicen, ¿no? O sea, este es un codón, por lo tanto, acá hay un aminoácido, coma, para otro aminoácido, coma, para otro aminoácido, así no puede ser. Todos los nucleótidos se usan y se usan, en el caso del ARN mensajero, se usan por codones, o sea, cada 3 nucleótidos, ¿ok? No pueden dejar un nucleótido como una puntuación o como una coma. Eso no es posible, ¿ya? Bien. Ahora, también una característica es, bueno, marco abierto de lectura. En este caso va a ser la secuencia de codones sucesivos que comienza con un codón de inicio y finaliza con un codón de terminación. Esto quiere decir que ustedes saben que las proteínas vienen a ser como un grupo de aminoácidos, ¿cierto? Entonces, siempre la traducción va a empezar por un codón de inicio, siempre. ¿Y cuál viene a ser el codón de inicio? Si no hablamos de mitocondrias, AUG. En general, auge el codón de inicio. Bueno, en procariotas se podría formar lo que es la formilmetionina y en eucariotas la metionina, pero es auge sí o sí, ¿ok? Y de ahí, bueno, va a empezar su traducción de cada codón y estos 7 codones van a formar diferentes tipos de aminoácidos y por lo tanto, una vez que terminen de formar la cantidad de aminoácidos que necesita formar una proteína, va a haber un codón de fin, ¿ok? Siempre tiene que haber un codón de fin porque aquí es donde se termina la traducción. A partir de acá ya no traduce más. Entonces aquí tiene que haber un codón de fin que en este caso vendría a ser UGA. ¿Okay? Eso quiere decir más que todo. O sea, aquí ya se formó una proteína. Y aquí es donde termina la traducción, por lo tanto ya no se va a seguir traduciendo. Acá voy. ¿Okay? Básicamente a eso se quiere decir, que siempre va a tener un codón de inicio y siempre va a tener un codón de final. Bien, en este
vamos a hablar del mensajero, que podría, bueno, todos son importantes, la verdad, pero con él se va a empezar la traducción, si lo ponemos así, porque el ARN mensajero es el que va a tener su codón de inicio y el codón de final. Recuerden que el único que tiene codones viene a ser el ARN mensajero, no hay otro. Ni el ribosomal ni de transferencia van a tener codones. Lo que va a tener el de transferencia es anticodones, que básicamente van a ser complementarios a los codones. ¿Okay? Y va a permitir la unión entre la de transferencia con el mensajero. Entonces, como yo les dije, unas clases pasadas, como les dije, todo está relacionado, pero les mencioné que el procariota o la procariota tenía su ARN mensajero codificaba a bastantes proteínas, por lo tanto era policistrónico. ¿Okay? Esto no requería maduración, o sea, simplemente se realizaba la proteína y listo. O sea, no creo que es un poquito más complicado, es monocistrónico, es para una sola proteína, o sea, es todo ese proceso para una sola proteína, y este sí va a requerir bueno, un procesamiento o un poco de, como que le van a modificaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí va a haber la adición del casquete o caperuza 5', como lo dice su nombre, 5-cap, va a empezar desde el 5'. ¿Okay? Se va a añadir un nucleótido básicamente modificado de guanina 7-metilguanosina al extremo de 5', y esto va a servir en su protección y su reconocimiento. ¿Okay? El reconocimiento va a permitir que el ribosoma reconozca desde dónde va a empezar la traducción, básicamente. ¿Okay? O sea, va a ser como una etiqueta, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos la adición de la cola poli A, que como le dice su nombre, poli, muchos A. Lo que va a hacer es añadir al otro extremo, al 3', muchas adeninas. ¿Okay? Y va a ser una polía o la cola polía. ¿Okay? Y esto va a permitir lo que es la protección también y el transporte. Protección al ARN mensajero a que no se degrade, y el transporte va a facilitar lo que es su transporte al citoplasma. ¿Okay? Y bueno, aquí el splicing, como les dije, la eliminación de intrones. Recuerden que los intrones eran la secuencia no codificante y tenía exones, que era la secuencia codificante. Entonces, para que nosotros podamos formar el ARN mensajero maduro, necesitamos tener secuencias codificantes, solamente exones. Las no codificantes no nos sirven de nada. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminarlos. Vamos a hacer lo que es splicing. Y bueno, va a eliminar lo que son los intrones, se va a quedar solamente los exones, y con el ligasa van a como que pegar todo junto, ¿no? Básicamente. Y bueno, eso es lo que tienen que tener presente, las diferencias, como les había mencionado. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el ARN ribosomal, que también es importante. La verdad, los tres son importantes, vamos a usar tres, pero los tres son importantes. Este va a formar parte de la estructura del ribosoma, como le dice su nombre, y conjuntamente con proteínas ribosomales. Va a formar el enlace peptídico. El ARN ribosomal tiene ribosima, y gracias a eso se va a formar lo que es el peptidil transferasa. Y aquí se los marqué. Eso tienen que acordarse. Este es para procariota, 70S, y este es para eucariota. ¿Okay? Y sus subunidades, vamos a usar la grande y la pequeña. ¿Okay? En este caso es procariota. En la grande vamos a tener 23S. Y aquí en la pequeña 16S. El 23S va a servir para hacer el peptidil transferasa. ¿Okay? Que viene a ser este. Este va a ayudar para la formación del enlace peptídico. Y aquí el 30S, que es la subunidad más pequeña, va a permitir el reconocimiento del codón. ¿Okay? Este va a permitir su reconocimiento. Ahorita vamos a hablar de eso para que lo entiendan más. Y lo mismo es acá, en la grande. Ay, no puedo moverlo. Ok, para el peptidil. Pero en este caso de la pequeña, más que reconocimiento, va a permitir el emparejamiento del codón con anticodón. ¿Okay? Pero vamos a hablar un poquito más adelante para que puedan entenderlo mejor. Y acuérdense que los encargados de hacer la síntesis de proteínas vienen a ser los ribosomas. Entonces sí es muy necesario el ribosomal, porque la traducción es básicamente hacer las proteínas, la síntesis de proteínas. ¿Okay? Bien, ahora tenemos al ARN transferencia. Ustedes tienen que ver al ARN transferencia como el principal
principal traductor. Es el verdadero traductor genético, del código genético, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el que va a poder comprender o traducir lo que está diciendo la aminosina para que se pueda conectar a lo que es al ARN mensajero y de esta manera puedan crear lo que es la proteína. ¿Ok? Entonces, para explicarles un poquito más, porque es un poco largo el tema, yo esto no lo había comprendido a un inicio, al menos no creo que lo haya comprendido a un inicio, pero ahora sí. Entonces, el ARN transferencia básicamente es el que desempeña, un papel crítico durante la traducción como intermediario entre el ARN mensajero y la cadena creciente del aminoácido. ¿Okay? Este va a estar formado por estructuras que vendrían a ser estos, que son importantes también. ¿Okay? Tenemos el brazo aceptor o el tallo aceptor, que vendría a ser este, el que está en el 3'. ¿Okay? Siempre va a estar en el extremo 3'. ¿Okay? Y siempre va a terminar en CCA, siempre. Y aquí es donde el aminoácido se va a poder unir con el ARN de transferencia. ¿Okay? Gracias a este extremo, ¿no? Se puede unir el aminoácido a la ARN de transferencia, perdón. Y esto va a usar una enzima para esta unión. Y aparte de ATP, ¿ok? Pero para que tengan presente aquí es ácido. ¿Listo? Bueno, aquí también tenemos lo que es el bucle anticodón que vendría a estar por acá. El bucle anticodón básicamente se va a encargar de, como les dije, el transferencia tiene anticodones, no tiene codones. El único que tiene codones es el mensajero. Entonces, para que nosotros podamos unir lo que es el ARN de transferencia con el mensajero, necesitamos conectarlos mediante codones y anticodón. ¿Okay? Entonces va a ser la unión, va a contener secuencias de 3 bases y estos se van a llamar anticodones. Entonces, esto va a permitir el emparejamiento complementario, porque son su complemento, con el codón del ARN mensajero. ¿Ok? Y como les dije, siempre va a iniciar por el codón de inicio. Por lo tanto, digamos que por aquí está empezando la secuencia, tiene que ser AUG. Por lo tanto, ¿cuál es su complemento? Sería, bueno, U, A, U, G. Ok, U, A, C. Sí, por ahí. También pueden pedir como que haz la secuencia. O sea, le dan como que, ¿cómo les explico? Un grupo de, vamos a decir nucleótidos, ¿listo? Le va a poner los nucleótidos y usted le va a decir, por ejemplo, está en traducción o está en replicación y esta es la cadena molde o no es la cadena molde, etcétera. Le van a dar detallado, pero ustedes tienen que sacar su complemento, sacar la traducción o sacar la transducción, o sea, tienen que hacer eso, básicamente. Les pueden pedir las preguntas, lo vamos a ver para el repaso, pero sí les pueden pedir. Entonces, para que sepan, siempre, bueno, la A se complementa con la U, la G con la C, etc. ¿Listo? Y bueno, tienen que saber que en replicación es básicamente el ADN, entonces no van a usar uracilo, sino van a usar timina. Y para la transcripción, sí van a empezar a usar lo que es uracilo porque va a cambiar de ADN a ARN. Y bueno, para lo que estamos opción va a ser el ARN mensajero, por lo tanto sí usamos uracilo. ¿Ok? Entonces, bueno, este vendría a ser lo que es el bucle anticodón. De ahí tenemos el bucle D, que significa dihidrouridina. ¿Ok? Básicamente la dihidrouridina va a ser la unión de uracilo más 2 hidrógenos. ¿Ok? Por eso es dihidrouridina. ¿Ok? Y esto va a conformar lo que es el bucle D. ¿Y dónde está el bucle D? Está por acá. ¿Ok? Aquí está, como lo pueden ver. Entonces, ¿qué va a hacer este bucle? Básicamente lo que va a hacer es ayudar a mantener la estructura tridimensional y, bueno, incluso la flexibilidad de lo que es el ARN transferencia. Y, bueno, también va a permitir el reconocimiento por las enzimas que van a cargar al aminoácido correcto. O sea, en este caso, para que tengan presente, solamente este ARN de transferencia va a ser para fenilanina, me parece que se llama. No puede usarse para valina, no puede usarse para tripsina, solamente se va a usar para fenilanina. Entonces,
Esto quiere decir que hay más de un tipo de ARN transferencia. ¿Ok? O sea, a ver cómo se los explico. Había un ejemplo o había una imagen y no sé si me pasé. A ver, espérenme. Acá está. Esto es básicamente, ahorita les voy a explicar esta es básicamente la traducción, cómo empieza, pero aquí quiero que vean esta imagen. Este viene a ser el ARN transferencia, ¿ok? Aquí no está cargado con su aminoácido todavía, pero miren, esta ARN transferencia es específico para valina y como lo pueden ver acá, dice ARN transferencia VAL. O sea, este es solamente para valina y por lo tanto va a tener secuencias de nucleótidos o codones, perdón, anticodones que van a ser traducidos con el ARN mensajero para crear solamente lo que es básica, ¿ok? Si tenemos 20 aminoácidos, por así decirlo, creo que hay un poquito más o son 20, creo que son 20, pero digamos, son 20, ya, 20 aminoácidos, va a haber 20 ARNs de transferencia, ¿ok? Para que tengan presente. O sea, una ARN de transferencia tiene su aminoácido, no se puede usar para otro tipo, uno con uno, ¿ok? Entonces, lo que se va a encargar el D es que su ARN transferencia se una con su aminoácido correcto. A eso se refiere. ¿Okay? Ahora tenemos la última, que es la pseudouridina citidina. Es un poquito complicado el nombre, pero es básicamente el que tiene aquí ¿cómo se llamaría esto? No sé, le diría como que... ¿Han visto, bueno, a Poseidón que tiene como hasta eso me olvidé, bueno, su arma, ¿ya? No sé si es su arma. Okay. Se parece un poquito, ¿ya? Entonces es el único que tiene eso. ¿Y para qué va a servir este bucle de pseudouridina, vamos a decirle? Va a tener también bases modificadas, como la tiene el bucle D, ¿ok? Y bueno, también tiene la pseudouridina, que vendría a ser como esta antorcha, vamos a decirle, o bueno, esta arma de Poseidón, vamos a decirle, ¿ya? Y esto va a permitir la unión del ARN de transferencia con el ribosoma, en este caso. O sea, este va a permitir que se una al ribosoma. ¿Ok? Y bien, entonces tienen que tener presente que el ARN de transferencia tiene 60 a 95 nucleótidos de longitud. ¿Ok? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, solo que en diferentes puntos de vista. Esto es como que yo estiro todo esto, bueno, va a formar una estructura lineal. Esto es hoja de trébol, que es en 2D, creo, si no me equivoco, y esto es en forma tridimensional en 3D. Y dice que tiene forma de L, si lo ven de costadito, pues pueden ver la forma de L. Pero estos tres son iguales, solo que de diferente punto de vista. ¿Okay? Recuerden, por aquí se acepta, por aquí está el anticodón, por aquí está el del bucle D y por aquí está la pseudouridina, creo. ¿Okay? Ah, no, perdón, por acá está el anticodón. Estoy hablando piedras. Por acá está el anticodón. Por acá se va a unir al mensajero. Bien. Ahora, la traducción. Les puse eso porque podría decirte que es casi lo mismo lo que va a pasar. O sea, literal es una traducción. ¿Okay? Entonces, la traducción es el que va a hacer lo que es la síntesis de proteínas. Se va a usar información contenida en la molécula del ARN mensajero. Como les dije acá, miren, la transcripción vendría a ser la copia de la cadena codante o la cadena no molde. Y bueno, lo que va a ser su complemento de la cadena molde. ¿Okay? Esto va a ser la transcripción. Y aquí es donde se va a formar el ARN mensajero, que bueno, acá va a empezar lo que es, o acá va a entrar lo que es la ARN transferencia y va a empezar lo que es la traducción. O sea, aquí empezaría la traducción. ¿Okay? Y como pueden ver acá, un codón va a formar un aminoácido, por aquí otro, y bueno, esto va a ser como que unido con el ARN de transferencia para poder traducir esto, ¿no? Y bueno, así se va a crear básicamente la proteína. ¿Okay? Y esto se va a llevar a cabo en el citoplasma, chicos, recuerden. Duplicación y transcripción va a hacerse en el núcleo en el caso de eucariotas, pero lo que es la traducción va a hacerse en el citoplasma. ¿Okay? Recuerden que la transcripción va a salir del núcleo
En caso de eucariotas, claro, mediante los exportinas. Se va a realizar en el citoplasma. ¿Okay? Entonces, aquí van a ver paso a paso cómo se realiza la traducción. Primero vamos a hacer el acoplamiento del aminoácido al ARN transferencia y para esto tenemos que activar el aminoácido. ¿Okay? Aquí está desactivado, lo tenemos que activar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que el aminoácido se va a juntar con el ATP y van a reaccionar y esto va a formar como un intermedio activado y esto se va a llamar aminoacil AMP. Bueno, AMP viene a ser el adenosín monofosfato, ¿ok? Y esta reacción va a liberar lo que es el pirofosfato, que vendría a ser esto, ¿ok? Entonces, aquí se va a activar lo que es el aminoácido. ¿Listo? Y de ahí va a entrar la segunda etapa, que viene a ser, bueno, la transferencia al ARN de transferencia, que básicamente el aminoácido activado, que vendría a ser esto, ¿ok? Se va a transferir al extremo 3', como lo pueden ver acá. Al CCA. Ay, no puedo adelantar, espérame. Quiero agrandar y no me deja. Listo, para que puedan verlo mejor. ¿Ok? Entonces, una vez que ha sucedido lo que es la reacción y se ha creado el aminoacil AMP monofosfato o adenosín monofosfato, esto se va a juntar con el extremo 3' y acá va a estar su secuencia CCA de la ARN transferencia correspondiente, ¿ok? Y una vez que se junten, ¿no? El aminoácido con el ARN transferencia, el AMP, que vendría a ser este, se va a liberar y al final va a quedar aminoacil ARN transferencia, ¿ok? Esto quiere decir que el ARN transferencia va a estar cargado con su aminoácido. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, todavía no está unido y aquí dice uncharged, lo cual quiere decir que no está cargado todavía. Una vez que haya esa unión por el 3', va a estar cargado. ¿Okay? Entonces, bueno, acá dice, ¿no? Se acopla al 3' el ARN de transferencia en la secuencia CCA. Recuerden que siempre es secuencia CCA al momento del inicio donde se va a juntar el aminoácido. ¿Ok? Entonces, ¿qué ven? Ok, está bien. ¿Qué vendría a ser la enzima aminoacil ARN transferencia, lo que se va a formar al final? Esta va a reconocer al aminoácido y a su ARN de transferencia correcto. Como les dije, el aminoácido tiene su ARN de transferencia. No es que va a usar un ARN de transferencia para 2 tipos de aminoácidos o para 3 o para todos, no. Cada aminoácido tiene su tipo de ARN de transferencia. Entonces, el aminoacil ARN de transferencia sintasa, que viene a ser una enzima, va a permitir reconocer al aminoácido y a su ARN de transferencia, y bueno, va a usar ATP básicamente para unirlos, y bueno, asegura que cada ARN de transferencia lleve el aminoácido adecuado al mensajero. ¿Ok? Bien. Y bueno, aquí se va a formar el enlace peptídico básicamente. Aquí tenemos el aminoácido se va a unir por enlace peptídico catalizado por la ribosa peptidil transferasa. ¿Se acuerdan que les dije que ribosima, perdón, peptidil transferasa? Que en el caso del ARN ribosomal teníamos al procariota de 70 y al eucariota de 80 y en su subunidad larga se iba a formar lo que era el 23S, por lo tanto aquí se formaba el peptidil transferasa y que esto era una ribosima. Pues aquí vamos a poderlo verlo mejor. Esto va a estar catalizado por el ribosima peptidil transferasa. ¿Okay? Ok, y esta unión es, bueno, es algo interesante. A ver, les muestro. Para que se forme el enlace peptídico, básicamente es el extremo del amino terminal con el extremo del carboxilo terminal. ¿Para qué va a servir esto? Para, una vez que esté conformado todo, comience lo que es la traducción. ¿Ok? Pero les explico esto para que lo puedan entender más adelante. Vamos a hablar más adelante de esto. ¿Ok? Entonces, solamente para explicarles rapidito, básicamente el ARN transferasa va a entrar a la zona P inicialmente. ¿Ok? Esto va a estar bloqueado un momento. Va a entrar a la zona P porque desde aquí va a empezar la traducción. Y aquí va a estar cargado con su aminoácido. ¿Ok? Lo que va a hacer el enlace peptídico
es unir al aminoácido que va a estar en el P con el que va a estar en el A. Como pueden ver acá, este va a entrar con su aminoácido, este es otro ARN, va a entrar con su aminoácido y va a permitir, mediante el enlace peptídico, que este pase al, bueno, que este vaya a pasar al A, porque este se va a quedar solo. O sea, sí les voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona, pero básicamente va a permitir la unión de los aminoácidos en uno solo. Entonces se va a formar como una cadena de aminoácidos y al final, cuando termine la traducción, va a haber por aquí un codón de stop y esto va a detenerse, ¿ok? Entonces, para que se forme ese enlace peptídico, vamos a usar lo que son los aminoácidos, ¿ok? Entonces, digamos aquí, ¿no? Creo que esto es metionina. Okay. Vamos a decir que este ya está por acá. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que el extremo del amino terminal, o sea, que va a ser este, creo que, espérame. Ok, va a haber un extremo del carboxilo terminal y va a haber un extremo del amino terminal. ¿Ok? Entonces, estos se van a como fusionar. Va a haber una reacción. Acá podemos ver el extremo del carboxilo terminal que tiene COOH y esto va a reaccionar con lo que es la terminación del amino terminal y van a hacer básicamente esto. Y lo que se va a liberar aquí va a ser agua. O sea, va a ser una reacción de condensación o deshidratación. ¿Qué quiere decir que reacción de condensación o deshidratación? Que el agua se va a liberar, se va a deshidratar. Esta reacción va a generar una deshidratación. ¿Okay? A ver si les puedo explicar mejor por acá. A ver, ya. Aquí tenemos, vamos a decir que por acá está su aminoácido, ¿no? Aquí tenemos el terminal del aminoácido, el carboxilo, y por aquí va a estar el inicio, perdón. El terminal del amino terminal y acá está el extremo del carboxilo terminal. ¿Okay? Y estos dos van a reaccionar para que al final formen un enlace peptídico por esta reacción. O sea, esto vendría a ser el enlace peptídico. Si lo pueden ver, está el carbono con el oxígeno y el nitrógeno con el hidrógeno. ¿Okay? Esto va a formar el enlace peptídico y aquí ellos dos ya están unidos, ambos aminoácidos. ¿Okay? Y entonces va a seguir así, va a ser toda una secuencia y miren, acá hay un aminoácido, dos aminoácidos, tres aminoácidos, se está formando el cuarto aminoácido y bueno, así hasta que tenga que entrar el codón de stop, es decir, que ya no se va a formar más unión de más aminoácidos, por lo tanto ahí terminó la traducción. ¿Okay? Más o menos hasta ahí, ¿todo está claro o tienen alguna pregunta? No sé, me da la cabeza. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, bien. Si tienen preguntas, me la dicen normal, ¿ok? Entonces, para que quede claro, esta formación, este enlace peptídico es el que va a unir al aminoácido a otro. Y ahorita les voy a explicar todo el procedimiento para que lo puedan entender mejor, pero este es el principal para que se pueda unir un aminoácido a otro. Y este enlace peptídico, recuerden que se va a formar en el ARN ribosomal, que gracias a la ribosima se va a formar esto. ¿Okay? Bien. Bien, ahora el ribosoma. Ese es bueno, es el principal que va a permitir lo que es la traducción. Como pueden ver en imagen, bueno, esta es una imagen un poquito más completa, sin tanto detalle, pero aquí está el ARN mensajero, aquí está el ARN transferasa y por aquí están los aminoácidos creciendo, ¿ven? Aquí está cadenas crecientes de péptidos, de los aminoácidos. Ah, otra cosa que casi me olvidé decirles, que bueno, esto sí lo tienen, ya lo saben, ya se los dije, pero para recalcárselos y que todo esté claro, recuerden que la unión entre aminoácidos es por enlace peptídico. Yo se los había mencionado en una clase pasada, ¿ok? Entonces, eso no se pueden olvidar. La unión entre aminoácidos es por enlace peptídico. ¿Listo? Y bueno, este es un poquito como que indicarles cómo se forma ese enlace peptídico. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí obviamente hay muchos enlaces peptídicos que se formaron y esta es como una cadena de aminoácidos. ¿Ok?
Y bueno, aquí está el transferasa. No pueden ver esta división, pero debería estar por acá. Ahorita debería estar como, o está en el A o está en el P, en uno de dos. Si está viniendo otro aminoácido, está en el P. Si recién ya terminó de unirse con el aminoácido, pues está en el A. ¿Ok? Ok, entonces básicamente el ribosoma viene a ser una organela encargada de la síntesis de proteínas. Una vez ensamblado, el ribosoma se hace visible en tres sitios. Hay tres sitios. El sitio A del sitio aceptor, sitio P péptido, que es donde va a ocurrir la reacción del enlace peptídico, y el sitio E, que es de salida, ¿ok? Que es donde la ARN transferencia va a salir. O sea, esto quiere decir que una vez que se haya formado todos los aminoácidos y ya no necesite unirse más aminoácidos a este, va obviamente parar la traducción y lo que va a hacer es, mediante enzimas, van a como que sacar, desunir, por así decirlo, al ARN de transferencia con la cadena de aminoácidos y este va a pasar al sitio E, que va a ser su salida, ¿ok? Y bueno, de ahí se va como que degradar lo que es el ribosoma, etcétera, se va a separar todo y si necesitan otra vez, pues todo se va a volver a unir para ese tipo de proteína. ¿Ok? Entonces, sitio A de aceptor. ¿Okay? Aquí es donde se va a ubicar el ARN transferencia cargado con un aminoácido que será incorporado a la cadena polipéptida para, se los dije, al iniciar la traducción no se va a ir al sitio A, se va a ir al sitio P. ¿Okay? El sitio A después se va a habilitar para cuando entre el siguiente aminoácido. ¿Okay? Por lo tanto, al momento de comenzar, no solamente se tiene que, o sea, este de transferencia va a estar con su anticodante, no, anticodón del codón de inicio. ¿Ok? Y este se va a unir aquí en el P, no se va a unir en el A. Este va a estar deshabilitado por una proteína, me parece. Ahorita se las voy a mencionar si lo tengo ahí. ¿Okay? Pero se va a unir al P. Y una vez que se una al P y esté todo listo para iniciar, va a entrar lo que es el otro ARN de transferencia y aquí es donde va a haber el enlace, la reacción del enlace peptídico que va a permitir que se una los aminoácidos y empiecen a formar su cadenita, así como esto. ¿Okay? Entonces, una vez que se hayan unido los aminoácidos, este se va a desprender, va a pasar por acá y este se va a salir. O sea, a ver, ¿cómo le explico? Ya, aquí es donde inicia. Digamos que este viene por acá. ¿Okay? Va a ver todo lo que es el enlace peptídico, etcétera. Acá se va a desprender, perdónenme. Estos van a pasar al A y este va a salir. Entonces, una vez que este salga, este espacio va a estar vacío, el P, y este que entró va a pasar al P. Y de ahí va a venir otro, ARN de transferencia con su aminoácido, va a haber la reacción. Se va a desprender de su ARN de transferencia una vez que haya terminado la reacción. Este se va a la salida, como dice acá. Miren, se va solito. Y este se va a quedar con con el ARN de transferencia que estaba en el A. ¿Okay? Y una vez que este espacio esté vacío, pasa para acá. Y así continuamente. ¿Okay? Básicamente. Bien, entonces recuerden que empieza desde el P. ¿Okay? El P vendría a ser el sitio péptido, donde se va a ubicar la cadena polipeptídica en crecimiento. Y el sitio E viene a ser el de salida, que va a descargar lo que es el ARN de transferencia solo. Bien. Bien, teniendo todo presente, yo creo que todo está, todo está claro. Vamos a hablar de la traducción en procariotas. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar primeramente de su iniciación. ¿Okay? Aquí es donde se va a formar un complejo que incluye básicamente la subunidad 30S del ribosoma. ¿Se acuerdan que les dije del ARN 16S que va a estar en la subunidad 30S del ribosoma, que viene a ser el más pequeño, obviamente, de la procariota, porque es diferente a la de eucariota? Bueno, va a formar un complejo que va a incluir la subunidad 30 del ribosoma, que este va a tener su 16S, y con esto va a haber la secuencia de Shine del GARN. No está en las diapositivas. Yo les quise mencionar esto para que tenga un poco más de sentido. ¿Okay?
¿Y qué viene a ser la secuencia de Shine-Dalgarno? Básicamente es una secuencia, ¿ok? O sea, es una pequeña como región del ARN mensajero procariota y esto va a estar situado por unos cuantos nucleótidos, ¿ok? Antes del codón de inicio. O sea, digamos que, acá está el codón de inicio. Va a haber de 6 a 10 nucleótidos antes de esto para empezar la traducción, ¿ok? Y, ay, no lo puedo alejar, acá está. La secuencia más común viene a ser esta, pero puede variar. No es exactamente esto y ahí se queda, sino puede variar. Pero esta es la secuencia como que más común. Entonces, la secuencia de Shine-Dalgarno básicamente va a usar nucleótidos, como 6 a 10 nucleótidos antes del de inicio. ¿Y qué va a permitir? Reconocer al codón de inicio, ¿ok? Para que pueda unirse el ARN de transferencia. Bien, y va a tener factores de iniciación, ¿ok? Que viene a ser el IF1 hasta el 3, ¿ok? El IF1 va a evitar el sitio A temporalmente. ¿Se acuerdan que les dije en esta imagen que inicialmente empezaba por el P, por el sitio P, que vendría a ser sitio péptido? Bien, esto va a estar temporalmente cerrado, por así decirlo. ¿Y quién lo va a cerrar? El IF1, ¿ok? Esto va a evitar el sitio temporalmente, el sitio A. De ahí va a entrar, bueno, de ahí tenemos al IF2, que básicamente va a ser la guía del 50S a su unión. O sea, en un inicio solamente vamos a usar el 30S. Como ven, el ribosoma, este es el ribosoma, la subunidad pequeña. No está el grande todavía, ¿ven? Está como que hasta la mitad. Entonces, este va a ser el pequeño. Primero vamos a trabajar con el pequeño, ¿ok? Y el IF2 junto a su GTP va a permitir la unión del 50S, por acá está, a su subunidad pequeña. O sea, le va a guiar, va a ser como guía para la subunidad pequeña y así se pueda formar todo el ribosoma. ¿Ok? Y la IF3 es la que va a evitar que la 50S se una antes de tiempo. O sea, la 3, como primero empezamos con 30S, tenemos que preparar el campo para empezar la cirugía, vamos a decir. Vamos a empezar con la 30S, entonces no necesitamos a la 50S que todavía se una. Entonces la IF3 es como que evita que se una antes de tiempo. ¿Ok? Hay un tiempo que tiene que pasar o hay como una secuencia que se tiene que respetar o un orden, ya, un orden que se tiene que respetar. Entonces la IF3 va a evitar que el 50S se una antes de tiempo. ¿Ok? De ahí tenemos, no puedo hablar. Uy, que salga. No, ok, ese es el ARN, bueno, el ARN de transferencia que tiene el ARN de transferencia formil-metionina. ¿Se acuerdan que les dije que en este caso la eucariota tenía la metionina? Y bueno, el ARN de transferencia de la procariota para el inicio va a tener la formil-metionina, ¿ok? Y bueno, también vamos a necesitar el mensajero y el GTP, ¿ok? El GTP que va a estar unido al IF2 y aparte va a realizar unas como reacciones. Entonces acá necesitamos la subunidad pequeña que va a tener el 16S, me parece. Sí, 16S, ok. El ARN 16S. Y esta va a permitir la secuencia de Shine-Dalgarno, ¿ok? Va a tener nucleótidos antes del de inicio para que pueda guiarse el de transferencia al lugar correcto, ¿ok? Y bueno, también va a tener su subunidad grande, va a tener el GTP, va a tener sus factores de iniciación y listo. ¿Okay? Eso básicamente va a ser la iniciación, como la preparación del campo. Y bueno, aquí lo que les expliqué un poco, ya les había explicado, pero bueno, vamos a ver. Entonces, la unión, la iniciación en este caso, perdón, este es de eucariotas, ¿ok? Este es de procariotas y este es de eucariotas, ¿ok? La elongación y la terminación, me acabo de acordar, es casi lo mismo, solamente que va a variar un poco en sus factores de elongación y determinación. ¿Okay? Eso va a variar, pero básicamente el procedimiento es lo mismo. Y recuerden que, bueno, la eucariota es un poco más complicada como siempre, pero es básicamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, en el caso de la eucariota, va a tener la unión de dos complejos. Complejo 1, que va a ser la preiniciación del 43S. ¿Okay? Y esto se va a basar en
la subunidad menor del ribosoma 40S, la metionina del ARN transferencia que va a iniciar y factor de iniciación, ¿ok? En este caso, el factor de iniciación en la procariota tiene IF, pero aquí van a reconocerlo por el E de eucariota, ¿ok? Bueno, vamos a necesitar el 2, que viene a ser el complejo terniario del ELF2 con GTP, así como la procariota, y esto se va a unir a la metionina y, bueno, a la ARN, ¿no? La metionina. Ay, me asustó. Bien, entonces el factor de iniciación, vamos a usar factores de iniciación, en este caso F1 y FA, que van a evitar el sitio A temporalmente. El F3 va a evitar la unión del 60S antes de tiempo. Así como básicamente el procariota, se lo juro, solamente que cambia, si no me equivoco, bueno, es casi incluso lo mismo los nombres de los factores de iniciación, solamente que aquí agregamos el A, ¿ok? El F1 y el A vienen a ser los que evitan temporalmente, ¿ok? Y el 1 aquí en procariotas era el que evitaba el sitio A temporalmente, pero él solo, ¿ok? El 3 evita la unión del 60S antes de tiempo, así como en procariotas evita la unión del 50S. Y bueno, el ERF2 viene a ser el complejo terniario. Este sí es un poquito más diferente porque es como que empieza a unirse el ERF2 con el GTP, con la metionina, y ellos van a formar lo que es el complejo 43S, ¿ok? Porque estos se van a unir a al ribosoma 40S y bueno, van a formar el 43S. ¿Okay? Y aquí el complejo 2 viene a ser la activación del ARN mensajero. Entonces, el ARN, en este caso vamos a necesitar el ARN mensajero maduro con su CAP5 y su cola polía. ¿Ok? Y vamos a tener también factores de iniciación, vamos a llamarlos 4. ¿Okay? Factor de iniciación 4, que tiene E, G, A y B. ¿Okay? Y estos van a formar el complejo de iniciación 4F. ¿Okay? Todos estos forman el 4F. ¿Okay? Entonces, el 4E es el que va a unirse al CAP5 y el 4G, este va a ser el andiamo. ¿Qué quiere decir el andiamo? El andiamo es el que, ¿cómo le digo? Es como que es el que va a unir a todo, ¿ok? No sé si lo pueden ver acá. Aquí lo van a entender mejor, ¿ok? Entonces, este es el G, el andiamo. Todo el mundo se va a unir al G para formar un solo, como que uno solo, ¿ok? Entonces, el G va a ser el que va a unirse al 4A, al 4B, que vienen a ser los que desenrollan el ARN mensajero, y al PAP, ¿ok? Que es una proteína ligadora del poli A. Aquí la podemos ver. Aquí está el G, se une al 4E. Por acá debe estar el A y el B, que son los que van a desenredar al ARN mensajero. Y por acá debe estar el poli A, o poli T, creo que se llama. El PAP, perdón, PAP, ¿okay? Que se une al poli A. Y listo, básicamente eso. Entonces, el ARN va a formar una estructura circular, estable y eficiente para la traducción. ¿Okay? Y junto a estos dos complejos como que se van a unir y van a formar el 48S. ¿Ok? Y gracias a esta unión va a iniciar lo que es el escaneo. Y aquí es donde va a empezar la secuencia de Cossack. Es básicamente parecido a la secuencia que vimos aquí, a la de Shine-Dalgarno, ¿ok? Pero en vez de tener como 6 nucleótidos antes del inicio, lo que va a hacer acá es escanear el lugar, ¿ok? Vamos a escanear el lugar y hasta encontrar el AUG, y ahí es cuando vamos a empezar, ¿ok? Y bueno, esta es la secuencia de cosas que va a estar antes del AUG, que como lo pueden ver es de forma así básicamente. Empieza desde acá. Y en la posición que va a estar es en el -3, puede estar la A o la G, cualquiera de las dos, ¿ok? Y aquí va a estar la C en la posición -2, la C en el -1, aquí va a estar el AUG donde va a empezar. Y bueno, al último va a estar en la posición +3, el G, ¿ok? Bueno, AUG. 1, 2, 3, ¿ok? Y acá al final va a terminar en G, ¿ok? Entonces, para que quede claro, porque no los quiero marear.
La iniciación de la eucariota es un poquito más complejo, ¿ok? Se va a formar el complejo 1, que es la preiniciación del 43S, complejo 2, la activación del ARN mensajero, ¿ok? Entonces, una vez que se forme el complejo 1 y el complejo 2, estos van a formar 48S, ¿ok? Y ahí es cuando va a empezar la iniciación de escaneo. Va a escanear todo el mensajero hasta encontrar a la secuencia de Cossack, ¿ok? Y la secuencia de Cossack va a iniciar con A o con G, con cualquiera de los dos, y de ahí va a seguir su secuencia, ¿no? C, C, el codón de inicio, G. Y ahí es cuando sabemos que tenemos que empezar la traducción acá, gracias a la secuencia de Cossack. Entonces, en la procariota era gracias a la secuencia de Shine-Delgarno podemos empezar la traducción, pero aquí es de Cossacks. Son un poquito diferentes, pero como que tienen ahí la misma función, ¿no? Y bueno, para que quede claro en este caso. Esto es como que lo más complicado de explicar, pero bien, de acá es más sencillo. Tenemos la elongación. En la traducción, la procariota y la eucariota es casi lo mismo. En el caso de la elongación, lo único que va a faltar perdón, que va a diferenciarse va a ser los factores de elongación. ¿Okay? En el procariota, como pueden ver acá, es EF1 alfa y EF2. ¿Okay? Y acá va a tener sus recargas, que ahorita vamos a hablar de las recargas. Y la procariota es solamente EF. ¿Okay? Este empieza con E siempre. EF2 y EFG. ¿Ok? Mm, ok, ahorita mismo le hablo de las recargas, para no variarlos tanto. Ok, pero básicamente lo que va a pasar acá es que, a ver, ya. Va a haber la entrada de un nuevo ARNT al sitio A. ¿Okay? La iniciación ya pasó, ya se unió el AR de transferencia al P y ya está todo listo para empezar la traducción en elongación. ¿Okay? Entonces, bueno, se inicia la traducción acá, ¿okay? Pero vamos a empezar a traer otros ARNs de transferencia. ¿Okay? Entonces, el sitio A se habilita. Recuerden que el F1, el factor de iniciación 1, era la que deshabilitaba lo que era el sitio A. Entonces el F1 se sale del sitio A, o sea, deja de desactivarlo, está activado, entonces puede entrar el nuevo ARN de transferencia. ¿Ok? Ok, entonces va a entrar el ARN de transferencia. Y el factor EF2, en el caso de la procariota, va a permitir el transporte del ARN de transferencia con el aminoácido hasta el sitio A, ¿ok? Básicamente. Entonces, vamos a hablar de la procariota ya. Pero el TU, vamos a decirle TU, va a guiar, perdón, al ARN de transferencia con su aminoácido al A, ¿ok? De ahí el ribosoma verifica que el anticodón del ARN de transferencia coincida con el codón del mensajero. Entra el GTP del F2, o sea, del factor de elongación 2, y esto va a hidrolizar. Entonces va a transformarse en GDP con pi. ¿Okay? Y bueno, de ahí el 2 se va a liberar porque ya no lo necesitamos. Y bueno, así aseguramos que solamente entre el transferencia correcto. ¿Okay? Y de ahí, bueno, se va a formar el enlace peptídico, como le hemos dicho. El ribosoma va a catalizar la unión del aminoácido del sitio A en la cadena del sitio P, ¿no? Y la enzima peptidil transferasa es la que va a crear el enlace peptídico, ¿ok? Entonces, como les he dicho, bueno, aquí va a estar el ARN de transferencia, se supone. Sí, el ARN de transferencia va a estar acá, va a empezar lo que es la reacción. Entonces, una vez que esta reacción termine y esté unido al aminoácido, por aquí se va a cortar, ¿ok? Va a entrar lo que es el G, desplazar el ribosoma hacia el P y bueno, este va a irse por el E y se va a salir del ribosoma, ¿ok? Entonces, para que haya el movimiento del A al P, una vez que se haya realizado la reacción, va a usarse el factor de elongación G para poder hacer ese movimiento, ¿ok? Y así, continuamente. Entonces, eso para que les quede un poquito claro. Y ahora, con respecto a la recarga, aquí les he puesto recargas. Va a ser para el GTP, ¿ya? O sea, ¿cómo les explico?
En la etapa de iniciación vamos a usar el F2 y el IF2. Ok, esta es para eucariotas y esta es para procariotas, ok. Y ellos van a usar GTP, ok. Ese GTP, recuerden que va a hidrolizarse, entonces se va a transformar en GDP. Ahora, ustedes dirán, ¿ya no lo usa más? Pues sí, vuelve a usarlo para otra iniciación. O sea, si necesita volver a usarlo para iniciación, o sea, para crear el ribosoma, etcétera, que se pongan sus componentes, pues va a volver a usarlo, pero para esto tiene que ser recargado. O sea, es como una batería, básicamente. O sea, yo uso el GTP se transforma en GDP más pi, y esto se tiene que recargar. Y para recargar va a necesitar el factor de iniciación 2B. ¿Ok? Y una vez que se recargue, pueden volver a utilizar el GTP. Recuerden que en biología o en células todo se recicla, nada es como que se usa y se bota, todo empieza a reciclarse, ¿ok? Pero tienen que tener presente que solamente esto va a pasar en iniciación. En elongación, lo que estamos viendo ahora, vamos a usar otros factores de elongación en este caso, y vamos a usar, por lo tanto, otras recargas, ¿ok? Pero la parte de elongación va a tener dos partes, por así decirlo. La entrada, que como les he dicho, vamos a usar un GTP para entrar, y la translocación, que vamos a usar otro GTP para moverlo, ¿ok? Entonces, este es para la entrada, va a entrar al sitio A gracias a este, y va a moverse hacia al sitio P una vez que se haya hecho la reacción gracias a este, ¿ok? Y una vez que usamos esos GTPs, obviamente tienen que recargarse para otra elongación. Entonces, en el caso del tú, para procariotas vamos a usar estos, ¿ok? El TS. Y en el caso del G vamos a usar tanto para eucariotas y para procariotas, vamos a usar el NDPK. Esto es aparte, se los puse aparte, esto no está en la diapositiva, al menos no lo he visto, pero para que puedan entender un poquito más, ¿ok? Y bueno, en la terminación vamos a usar también GTP, pero vamos a usar otro. Este es para procariotas, como dice, tiene una E, y este es para procariotas. Eucariotas, procariotas, ¿ok? Y también vamos a usar NDPK, ¿ok? Que viene a ser enzimas metabólicas. Entonces, con esto les quiero decir que al momento que usemos los GTPs, no solamente vamos a usarlo y lo vamos a desechar, sino que todo se recicla. Se vuelve a usar una vez que sea recargado. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Yo creo que sí. ¿Hasta ahí todo está claro, chicos? Sí. ¿O tienen alguna duda? No. ¿Todo bien? Bueno, creo que sí. Bien, entonces continuemos. Bueno, esta es elongación. ¿Ok? Y aquí tenemos terminación. La terminación, en este caso, de la procariota va a requerir, bueno, en general, requiere algodón de stop y factores de liberación. En procariotas tenemos al RFS y en eucariotas ERF, ¿ok? Entonces, para procariotas vamos a usar 3 RFs, que vienen a ser factores de terminación, ¿ok? Y bueno, en procariotas solamente necesitamos 2. Sí, solamente necesitamos 2. Entonces, en la procariota, el RF1 va a reconocer a los a los codones de stop, ¿ok? Y esto va a estimular a la enzima peptidil transferasa. Esto va a permitir que hidrolice el enlace entre el polipéptido y el ARN de transferencia del sitio P. ¿Ok? El RF2 va a reconocer a los codones de stop. A ver, espérame. Oh, a ver. Ok, ok, chicos, ok. Perdón, me estaba confundiendo. O sea, está bien, pero a ver, ¿cómo les explico? El RF1, vamos a decirle el 1, ¿ya?
Ok, el 1 lo que va a hacer es básicamente, una vez que ya terminó, o sea, entre el codón de stop y diga, hasta aquí no vas a traducir más, se van a quedar en P, ¿ok? Básicamente. Entonces, lo que va a pasar acá es, no, perdón, van a estar en A, como anteriormente lo dije, ¿ok? Va a estar en A, entonces el P se va a quedar solo, se va a ir al exit y ya está. Entonces, aquí es cuando va a entrar el RF1. Va a cortar la unión entre el ARN de transferencia con la cadena del aminoácidos, perdón, y va a permitir su salida también. Que no como en enlace, usamos el enlace peptídico, ¿se acuerdan? O sea, ¿por qué tenemos que usar el RF1? Pues en este caso, recuerden que no vamos a traducir más, entonces no va a entrar otro aminoácido, no va a entrar otro ARN de transferencia. Aquí se acabó la traducción, entonces no necesitamos el enlace peptídico era solamente para unir el aminoácido que estaba en P con el DA, ¿ok? O la cadena que estaba en P con la DA para que pueda quedarse sin su cadena y pueda salir por la salida. Y bueno, del A pasaba al P. Entonces, en este caso ya no va a haber más traducción, por lo tanto, va a entrar el RF1, que vendría a ser el factor de terminación, y va a cortar la cadena y va a permitir que el ARN transferencia salga solo y su cadena esté ahí, ¿ok? Entonces, el RF2 es el que reconoce a la cadena de stop, claro, al codón de stop, perdón, y el R3 no va a reconocer los codones, o sea, no va a reconocer codones. Lo que va a hacer es básicamente como que una vez que terminó, ¿no? Y se haya separado y se haya ido, el ARN de transferencia va a dividir el complejo. O sea, va a permitir la liberación del RF1 o el RF2 y van a separar las subunidades ribosomales, el ARN mensajero, el ARN de transferencia vacíos. ¿Okay? Entonces, esto es como que el RF3 no es el que va a reconocer codones, sino es como que va a limpiar todo. ¿Ok? Y bueno, eso vendría a ser para procariotas. Ahorita voy a hablarles de esto, ¿ok? Pero para eucariotas bueno, siempre es más complicado, pero es un poco más sencillo. En el caso de explicar, vamos a usar el ERF1 y 3, y el 3 va a estar unido a GTP pasa, como GT pasa, ¿ok? Como les dije acá, vamos a usar un GTP para terminación y este va a ser su recarga, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que el ERF1 va a reconocer los 3 codones de terminación. ¿Okay? Entonces, se va a unir al sitio A del ribosoma, va a estimular la actividad peptidil polipéptido y el ARN de transferencia que estaba en el sitio P. ¿Okay? Y bueno, así se va a liberar del ribosoma. Y el 3, que va a estar unido al GTP, se va a asociar con el 1, ¿okay? Y esta va a usar como energía para la hidrólisis del GTP. ¿Ok? Y esto va a provocar como que la liberación final del polipéptido y luego, bueno, va a ayudar para separar las subunidades. ¿Ok? Entonces, básicamente es como que el ERF1 se encarga de todo, lo que les dije esto de uno de estos dos. Y bueno, el 3 con el GT pasa se encarga de limpiar todo. ¿Ok? Básicamente. Y bueno, lo que aparece acá es qué pasa después. O sea, una vez que ya se formó la cadena de aminoácidos, etcétera, ¿qué es lo que solamente así se queda? Pues no. Recuerden, chicos, que como hablamos en la clase de... ¿Qué clase? Creo que estaba incluido en... Bueno, muerte celular fue otra cosa, pero estaba como que dentro de esa clase. Hablamos de la ubiquitina y todo eso, ¿no? El plegamiento, las chaperonas. Bueno, eso es lo que va a pasar después. Va a haber el plegamiento. Recuerden que la cadena se empieza a plegar en su forma tridimensional y en el citoplasma, obviamente, le van a ayudar las chaperonas, ¿ok? Las chaperonas son las que le van a ayudar con el tema del plegamiento. Si es que el plegamiento no es correcto, hay una degradación de parte de la ubiquitina. Bueno, no de la ubiquitina, sino de los proteasomas, ¿ok? ¿Se acuerdan que la ubiquitina verificaba que todo bien y si algo no estaba plegado correctamente, pues le decía al proteasoma que se lo coma lo que era la proteína? Bueno, eso es lo que va a pasar. O sea, que si algo pasa
con su plegamiento de la proteína, todo está bien. Se demoró siglos para que se forme la procariota. Perdón, la procariota, la proteína. ¿Okay? Y si algo está mal en su plegamiento, pues simplemente se degrada todo. O sea, todo ese trabajo para nada. Básicamente se degrada, se convierte en peptidiles, no, aminoácidos pequeñitos que puedan volverse a utilizar, porque todo se vuelve a utilizar. ¿Ok? Y bueno, si todo está bien en el pegamiento, hay cortes, modificaciones, y de ahí viene el destino final, ¿no? De la proteína, que va a ser, depende de dónde se sintetizó, ¿no? Si es ribosoma simple, perdón, libres en el citoplasma, pues va a ir al núcleo o a la mitocondria, donde tenga que ir. Y si ha sido en el retículo endoplasmático rugoso, pues esto va a ser inducido por el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Entonces ya saben que después de esto pasa el plegamiento, el corte, modificaciones, después lo que tenga, a donde tenga que ir, ¿ok? Y acá están los inhibidores de la síntesis de proteínas. Tenemos a la tetraciclina, que va a bloquear la unión del aminoácido ARN transferasa, ¿ok? Hacia el sitio A del ribosoma. Va a bloquear esa unión. Tenemos a la clorapenicol, ok. Y esta va a bloquear lo que es el peptidil transferasa, la reacción en los ribosomas. Y bueno, por último, el cicloheximida, que va a bloquear la translocación y la reacción en los ribosomas. ¿Ok? Y bien, acá tenemos diferentes mutaciones que lo van a ver en embriología. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué vendría a ser mutación? Vendría a ser cualquier cambio permanente en la secuencia del ADN que altera el material genético que pueda afectar a un ciclo o un solo nucleótido o un gen entero, incluso a grandes fragmentos del cromosoma. ¿Ok? Entonces tenemos una mutación puntual, que bueno, esto es extra, es un dato extra, que viene a ser el cambio en solo una base nitrogenada del ADN, una sustitución, por ejemplo, adenina con guanina. Y bueno, esto va a generar un cambio en el codón, ¿no? Cambio de codón, aminoácido a proteína, o sea, dependiendo. Y bueno, aquí tenemos mutaciones conservativas. Como le dice su nombre, se conserva, ¿ok? Básicamente, para explicarles súper rápido, o sea, si hay un cambio hay un cambio, hay una mutación, no, bueno, hay un cambio en el caso del nucleótido, o sea, se cambia uno por otro, que puede pasar. Por ejemplo, este viene a ser un codón normal, ¿ok? Y este viene a ser el cambio, o sea, por aquí, en vez de timina, se cambia a citosina, por lo tanto, su complemento tiene que ser guanina. Por lo tanto, va a generar un cambio en el ARN mensajero. De lo que debía ser AGA, va a convertirse en AGG. Pero estos dos van a codificar lo que es la arginina. Por lo tanto, no va a haber cambios, no va a haber diferencia. O sea, sí cambió, pero no va a afectar. ¿Ok? Esa viene a ser la mutación silenciosa. Es como que sí va a haber un cambio en los nucleótidos, pero estos no van a haber afectado al aminoácido porque al final estos dos codones van a codificar lo que es al aminoácido, al mismo aminoácido. Por lo tanto, todo bien, ¿ok? También puede haber el hecho de que, digamos, se cambie en serio lo que es el aminoácido. Por ejemplo, tenemos al GAA, que es el ácido glutámico, y al GAC, que viene a ser el aspartico, ¿no? Digamos que se cambia el A por el C. Sí, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que como estos dos vienen a ser aminoácidos ácidos y cargados negativamente, no va a haber tanta diferencia, o sea, no va a haber tanto impacto. O sea, incluso podría no afectarlo tan negativamente, como que puede pasar piola, por así decirlo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con mutaciones conservativas, ¿ok? Y la mutación silenciosa es lo que les dije, ¿ok? Que a pesar de que se cambie un nucleótido, siguen creando el mismo aminoácido, sigue codificando para el mismo aminoácido, ¿ok? Esa es la silenciosa, esta es aparte, ¿ok? Bien, la estoy mareando con tanto acercamiento, perdón. Bueno, y tenemos las no conservativas,
que viene a ser lo contrario a la conservativa, básicamente, que sí va a haber un cambio, va a haber como que un cambio que va a generar mucho impacto, entonces sí puede haber problemas con esto, ¿ok? Entonces, para leer, el aminoácido sustituido tiene propiedades muy diferentes al original, ¿ok? Y esto puede afectar la estructura tridimensional de una proteína y su función biológica. Vamos a tomar el ejemplo del ácido glutámico también. Digamos que el ácido glutámico tiene GAA y va a cambiar por GUA, ¿ok? GUA viene a ser la valina. Entonces, el ácido glutámico comparado con la valina viene a ser, no, perdón, en este caso la valina viene a ser un aminoácido ácido y polar. Perdón, este es el glutámico, ¿ok? El glutámico viene a ser un aminoácido ácido y polar y la valina un hidrofóbico y no polar, por lo tanto sí son muy diferentes. Por lo tanto, esto va a afectar con mayor impacto. Pero también tenemos las mutaciones con cambio de sentidos o sentido erróneo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos al normal, al que sí debe crear esto, sí debe codificar, y aquí tenemos el alterado, ¿no? Aquí debería ser C, por lo tanto su complemento es G, pero aquí vamos a cambiarlo por G y su complemento va a ser C. O sea, solamente cambio de lugar. Que al momento que lee la descripción va a suceder que crea AGA, perdón, en vez de AGA va a crear ACA. ¿Okay? Y esto va a haber un cambio en el tema de los aminoácidos. De lo que debía codificar para arginina, va a codificar para otro. ¿Okay? Entonces aquí va a haber un cambio de sentido, ¿okay? O sentido erróneo. Va a crear otro aminoácido que no debió, o sea, básicamente. ¿Okay? A eso se refiere con cambio de sentido. Y bueno, mutación sin sentido viene a ser cuando hay un cambio en los nucleótidos. Por ejemplo, aquí vendría a ser, lo normal es ACC, ¿no? Pero acá se forma ATC. Entonces, obviamente su complemento va a ser diferente, TAG, y esto lo que va a crear es un codón de stop. Entonces, de lo que tenía que continuar para crear una proteína, se va a detener inesperadamente. Entonces, no va a tener sentido. Mutación sin sentido es que sale un codón de stop cuando no debería. Entonces, para completamente lo que es la traducción. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sí crearía problemas porque crearía como una proteína truncada, perdón, se llama. ¿Okay? Entonces sí generaría grandes problemas probablemente. Y bien, aquí tenemos la mutación de cambio de marco de lectura. No puedo adelantarlo más. Ya. La mutación de cambio de marco de lectura viene a ser cuando hay una inserción o una deleción del nucleótido, que no sea múltiplo de 3. O sea, esto quiere decir, para mostrarlo con la imagen y que puedan entenderlo. ¿Dónde está? Bien, aquí podemos ver TAC normal, TAC, TAG-A, y acá es ATC. Ok, lo que pasó aquí es que estos dos se delecionaron. ¿Qué quiere decir delecionaron? Se borraron, se quitaron. Ok, por lo tanto, A se quedó solito y va a seguir la secuencia con TC, no, perdón, TC. Entonces, en vez de que estos dos estén, como ya no están, va como que cambiar. Entonces va a empezar a hacer ATC. Obviamente, esta deleción que no debió pasar va a generar otro codón completamente diferente y por lo tanto va a transcribir completamente diferente, por lo tanto va a crear otro, va a traducir a otro aminoácido completamente diferente al que debía. O en este caso lo que va a pasar es que va a haber un codón de stop inmediatamente y por lo tanto detuvo toda la traducción cuando no debió. Entonces, miren, va a seguir la secuencia como ATC, ATC, TTT, TTT, aquí AAC, AAC, etc. Okay. Cambió completamente lo que era el ADN. Entonces esto va a cambiar, va a hacer cambios. Miren, aquí debió continuar los aminoácidos y aquí simplemente hizo un codón de stop. Ven que vendría a ser UAG. Sí, UAG viene a ser el de stop. Entonces aquí ya no hay más traducción. Ese viene a ser el cambio de marco de lectura. Básicamente es por la deleción o inserción. Si yo aquí le introduzco otro nucleótido,
digamos, 2 más, pues obviamente sus codones son de 3 en 3, por lo tanto tienen que pasar como a un costado. Es como que si los meto una vez, o sea, van a tener que pertenecer a la secuencia y va a hacer el cambio completo. ¿Ok? Ay, bien. Bueno, y estas mutaciones pueden cambiar, pueden causar, bueno, lo que son enfermedades, en caso son no conservativas, como dicen acá. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de una de las enfermedades que podría causar, como la anemia falciforme, que viene a ser el cambio de estructura de los glóbulos rojos. Miren, están falciformes, son anormales. Aquí tenemos glóbulos normales, glóbulos rojos normales, que son circulitos, son un poquito más más flexibles o algo, pueden entrar con normalidad. Y aquí están como truncados, ¿ven? Se forman como unas lunitas. Entonces esto puede generar problemas. Y bueno, uno de los problemas es la anemia falciforme. Entonces, lo que hubo acá, la mutación génica que generó la anemia falciforme, viene a ser el cambio que hubo acá. No sé si pueden... ya. Lo normal hubiera sido que creo que este es el glutamato o algo así. Glutamato creo que es. ¿Ok? Entonces es guanina, adenina, adenina. ¿No? Eso es lo normal. Entonces aquí en el ARN mensajero hubiera sido lo mismo. Guanina, adenina, adenina. Pero aquí hubo una sustitución de nucleótido. Entonces en vez de A vendría a ser T. Por lo tanto cambió todo. Glutamato, creo que se llama, si no me equivoco, viene a ser valina. Entonces, esto va a generar que el glóbulo rojo sea falciforme en vez de que sea circular y todo bien bonito. ¿Okay? Entonces, va a haber una mutación en el gen de la beta hemoglobina que se encuentra en el cromosoma 11 humano. Bueno, en el cromosoma humano 11, ¿ok? Al glutámico. Va a haber un cambio de glutámico a valina, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es regulación genética. Okay. ¿Qué viene a ser la regulación genética? Básicamente, en eucariotas viene a ser como un conjunto de mecanismos que van a controlar la activación o represión de los genes, incluso la expresión. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es la expresión de un gen? Viene a ser la información codificada en el ADN que es convertido en un producto funcional, ARN o proteínas. ¿Ok? Entonces, la regulación genética va a permitir que diferentes tipos de células tengan funciones distintas, aunque compartan el mismo ADN. Y esto quiere decir que, miren, como les dije, cada célula en un inicio, les mencioné que cada célula va a tener una función en especial. No es como que la célula está, como lo conocemos normalmente en biología en el colegio, tienes un núcleo, no sé qué más. O sea, sí es así, pero esa célula va a tener su función, ¿ok? Y va a ser diferente a otras. Este viene a ser como una célula, ¿ven? Esta es una neurona. Y acá va a haber células cardíacas para el corazón, va a haber para el músculo, que este viene a ser esquelética, y acá va a haber células para el músculo liso, ¿ok? Entonces, cada célula va a tener su función y eso va a permitir la regulación genética, que diferentes tipos de células tengan funciones distintas, que es lo que necesita el cuerpo en ese momento. Y es clave para el desarrollo y la adaptación respuesta a estímulos. ¿Algo dice acá? Ok. Ok. Justamente dice lo que les mencioné. Los diferentes tipos de célula en los organismos multicelulares surgen debido a diferentes grupos de genes que son expresados. O sea, la expresión de una cierta cantidad de genes va a permitir que creen diferentes tipos de células con diferentes tipos de funciones. ¿Okay? Bien. Tenemos el control transcripcional, que es el que vamos a hablar más que todo, que vienen a ser proteínas que controlan qué genes activan o silencian. Entonces, funcionan uniéndose al ADN, pero no a cualquier lugar, sino que van a buscar secuencias regulatorias específicas. Y estos se llaman cis. ¿Okay? Entonces, básicamente las secuencias regulatorias específicas van a ser segmentos de ADN cercanos al gen que van a controlar su transcripción y esto van a tener nombre de cis. ¿Y por qué cis? Porque van a estar dentro del mismo cromosoma en el gen que regula. ¿Okay? Y puede
enhancers, potenciadores. Bien, y aquí, bueno, vamos a tener proteínas reguladoras que va a permitir la secuencia cis específica, ¿ok? Y esto puede activar la transcripción para atraer la ARN polimerasa y abrir la cromatina, y puede reprimirla también, o sea, bloquear el ARN polimerasa o compactar la cromatina. La velocidad y la cantidad del ARN mensajero producido depende de los reguladores que estén presentes, ¿ok? Y cada gen va a tener su propio conjunto. Bien. Ay, perdón, chicos. Ok. Regulación en procariotas. Bueno, requieren una regulación de genes para adaptarse a las necesidades ambientales, ¿ok? Y va a estar dividido por genes constitutivos y genes adaptativos. Los constitutivos van a codificar proteínas y enzimas para metabolismo básico, y estos se van a expresar continuamente, y los adaptativos se van a expresar solamente en determinadas situaciones que codifiquen proteínas y enzimas que solamente se necesiten en momentos concretos. O sea, como que los genes constitutivos siempre van a estar activos y estas solamente cuando sean necesarios. Chicos, permítanme un momento que se me acaba la batería. Un momento ya. Ok, chicos, perdón. Había olvidado dónde había dejado mi cargador. Ya. Seguimos entonces. Bien, en la regulación de procariotas, en este caso, en bacterias, los genes van a codificar las enzimas de una vía metabólica que se encuentra conformado por operones, ¿ok? ¿Y qué viene a ser operón? El operón viene a ser la unidad funcional del ADN bacteriano y va a convertir como muchos genes, no, perdón, va a contener muchos genes, y estos van a trabajar juntos y va a estar controlado por un solo interruptor genético, y esto se llama promotor, ¿ok? Ese es como que el que va a controlar todo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces,
Sí, va a ser básicamente el operón como un conjunto de grupo de genes, o bueno, contiene un grupo de genes estructurales que son transcritos en el conjunto en un solo ARN mensajero y están bajo la dirección de un solo promotor. ¿Ok? Entonces va a tener un gen regulador que va a codificar la proteína reguladora del operón, que va a ser el activador o el represor. ¿Ok? El promotor que va a estar en la región del ADN donde se acopla del ADN donde se acople el ARN polimerasa y esto va a iniciar la transcripción. Y el operador viene a ser la región del ADN donde se une a una proteína represora y bloquea la transcripción. ¿Okay? Todo esto viene a ser el operón, perdón. Ah, y recuerden que el operón solamente está en procariotas. En eucariotas no hay. ¿Listo? Entonces vamos a ver el operón lactosa. Ok, chicos, me disculpo. Perdón. Me estaba confundiendo horrible. Ya. A ver, vamos a empezar nuevamente. ¿Ok? El operón lactosa, o también llamado LAC, va a ser el que regule las enzimas implicadas en el metabolismo de la lactosa. ¿Ok? En este caso, solamente va a funcionar cuando haya lactosa. Si no hay lactosa, pues básicamente el represor se une al operador y bloquea el ARN polimerasa, impidiendo la transcripción. ¿Ok? El ARN polimerasa se va a encargar de producir LAC Y, Z y A. Y acá podemos ver que el LAC Y produce lo que es la permeasa, la beta-galactosidasa, LAC Z y la transetilasa, el LAC A. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar, para explicarles rapidito, es que al momento que entre la lactosa, o sea, si hay lactosa, va a entrar y va a formarse en alolactosa. ¿Ok? Y esta alolactosa se va a unir a su represor, que vendría a ser esto, una proteína represora. ¿Ok? Y esto, bueno, como que cambia la forma del represor y se va a desprender del operador. Entonces, lo que va a hacer es transcribir los genes LAC Y y LAC A. ¿Okay? Entonces, se van a producir enzimas para degradar lo que es la lactosa, básicamente. ¿Okay? Gracias a la alolactosa. Entonces, si no hay lactosa, en este caso el represor LAC-L va a unirse al operador y esto va a bloquear el ARN polimerasa. Por lo tanto, no crea lo que son las enzimas, o sea, estas tres, y por lo tanto no va a haber transcripción, ¿ok? No se producen enzimas. O sea, eso es lo que quiere decir básicamente, ¿ok? Entonces, en este caso del operón lactosa, va a ser inducible. ¿Y qué quiere decir inducible? Que esto siempre el represor va a estar normalmente activo, ¿ok? Y se va a inactivar solamente con la presencia de la alolactosa. Eso quiere decir. Entonces, el operón lactosa siempre es inducible, ¿ok? Y después vamos a hablar, en este caso, del operón reprimible, porque hay uno también, que vendría a ser el operón del triptofano. Si en este caso indicamos que el operón inducible es el que indica que el represor está normalmente activo, en este caso va a estar, normalmente no está activo, el represor está normalmente inactivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque siempre está en contacto producción. Por lo tanto, no puede estar, no puede inactivar la transcripción, por así decirlo. O sea, siempre va a estar accesible. ¿Ok? Entonces, el triptofano va a ser un aminoácido esencial para la célula. La síntesis de triptofano va a requerir de 5 enzimas que se encuentran codificadas en el operón triptofano. ¿Ok? Y tenemos la E, la C, la B, la D y la A. Si se quieren acordar, pueden ordenarlo de la hasta la, bueno, A, B, C, D. De triptofano, correpresor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a ser un poquito diferente. En el caso bueno, del triptofano, básicamente va a permitir que la bacteria fabrique el aminoácido solo cuando no hay suficiente en el medio. Si hay mucho triptofano disponible, como lo dice acá, lo que va a pasar es que se va a inactivar, se va a reprimir. O sea, solamente el triptofano necesario, ¿ok? Pero de por sí siempre va a estar como activo esto, siempre va a estar funcionando.
¿ok? Entonces, solamente si hay mucho triptófano, sí deja de fabricarlo. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando no hay triptófano, el represor del TR, perdón, el triptófano R va a estar inactivo, entonces no se va a unir al ADN, ¿ok? Y el operón siempre está encendido, va a transcribir los genes y se va a producir triptófano. Y cuando hay mucho triptófano, lo que va a pasar es esto, ¿no? El triptófano va a actuar como correpresor, se va a unir al represor eh, triptófano R, y este complejo represor triptófano se va a unir al operador, como podemos ver acá, entonces va a bloquear la transcripción. Entonces no se fabrica más enzima, se detiene la producción del triptófano. Okay. Esa va a ser la única diferencia. Este es reprimible porque siempre está activo, al menos que, bueno, el triptófano ya genere muchas enzimas de triptófano, pues no necesita producir más triptófano y por lo tanto se inactiva, ¿okay? A lo contrario de la lactosa. Bien. Regulaciones en eucariotas, pues es un poco más compleja. Tiene que tener presente que, bueno, requiere de ensamblaje de proteínas regulatorias a secuencia, no, perdón, requiere en el ensamblaje de proteínas regulatorias a secuencias regulatorias cis, diferentes por cada gen. Y bueno, las proteínas regulatorias pueden ser regulares positivos, activadores que colaboran con el ARN polimerasa para transcribir, o reguladores negativos que son los represores, ¿okay? Y estos van a bloquear la transcripción. Y de ahí, debido a que el ADN se encuentra compactado en el nucleosoma y otras estructuras de orden superior, la transcripción es un proceso que debe superar este bloqueo inicial. Como la eucariota está compuesta por cromosomas y es un poquito más complejo, o sea, es un procedimiento un poquito más grande. Y recuerden que en este caso no hay operones. En lugar de ellos va a haber como gen que es regulado de manera individual y es un poquito más complicado formular reglas generales para la regulación que apliquen para todos los genes. Entonces, el gen va a ser regulado individualmente. ¿Okay? Las reglas que se forman para esto va a ser solamente para un gen y así con cada gen que tenga que regularse. ¿Okay? Hay represores de la transcripción y hay coactivadores y correpresores.